Al currículum sobre prostitución. Según la Real Academia Española, define a la prostitución como la actividad a la que se dedica la persona que mantiene relaciones sexuales con otras a cambio de dinero. Pero nosotros sabemos que un gran número de personas que ejercen o las obligan a ejercer la prostitución provienen de la trata de personas. La trata es un tipo de violencia que afecta de forma desproporcional a las mujeres y niñas de todo el mundo, no solo porque representan el mayor porcentaje de víctimas, sino por el severo nivel de violencia al que son sometidas. Las personas en general tienen como una dietas bastante balanceadas, pero las personas en trata, como están viviendo básicamente un calvario, no se las alimentan ni se pueden tener un nivel de nutrición importante. Y esto afecta a todos los niveles en su cuerpo. En la diapositiva 2 están los contenidos elegidos del sistema básico, que en primer año es la nutrición, los aportes de alimentos, esto que estábamos hablando, como ellas no están en déficit de nutrición, el cuerpo funciona mal, los aspectos psicológicos y sociales, en segundo año las relaciones tróficas, intercambio en cada eslabón de las tramas tróficas, captación de estímulos, procesamiento de información y elaboración de respuestas. En tercer año, función de reproducción, mecanismo hereditario propuesto por Mendel y epigenética. Bueno, esto sería... Julie o Anto, me parece que era las de primer año que iban a hablar. No, yo estaba en la diapo 6 yo. Perdón, voy yo. Bueno, en primer año se habla principalmente de nutrición, la relación que hay entre los sistemas, no solo digestivos, sino también se involucra el sistema respiratorio, el circulatorio, el excretor. Se habla acerca de los cuidados del cuerpo, la importancia de preservar la salud. Como recién se mencionaba, las personas que se encuentran en situación de trata no están bien alimentadas, no tienen una buena nutrición, los nutrientes tal vez que consumen son escasos o malos, no son los que necesitan. Entonces, bueno, esto afecta a todo el cuerpo. Además, se encuentran en una constante situación de estrés, lo cual les puede provocar problemas de ansiedad, problemas alimenticios, lo cual todo esto afecta al funcionamiento general del cuerpo. Acá nosotras, bueno, pusimos esta relación entre todos los sistemas, queríamos hacer hincapié en eso, de cómo la mala alimentación afecta a todo el cuerpo, y cómo estos aspectos psicológicos de estas personas también afectan al funcionamiento general del cuerpo. Por ejemplo, mencionábamos la sensación que uno tiene de huida o respuesta a esta situación, en lo cual, bueno, se acelera el ritmo cardíaco, se acelera la circulación, el consumo de sustancias altera el sistema circulatorio, ya que hay menos oxígeno en la sangre. Entonces, bueno, todo de manera general se ve alterado el sistema nervioso, el sistema circulatorio, están, digamos, constantemente en situación de estrés y esto afecta a todo el sistema. Bueno, sería eso. Bueno, siguiendo el primer año, dentro del eje 1, organismos y funciones vitales, podemos hablar sobre la contaminación. La contaminación abarcaría lo que sería la higiene personal y ambiental, ya sea todos esos requerimientos que se necesitan o esa higiene que necesitan las personas en situaciones de trata, los cuales hay veces que no están bien expuestos, al igual que la contaminación dentro de esos ambientes, de las habitaciones en las que la retienen,
y como así también nosotros lo relacionamos a través de la biología con los conceptos de los reinos, que sería el reino fúngico, los patógenos bacterianos, o diversas enfermedades que se pueden visualizar. En este link que pusimos de Daniela Ruiz, hablan sobre audios de algunas personas en situaciones de trata, que contaron algunas de las enfermedades que sufrieron, como por ejemplo algunos defectos en los pulmones por tanta contaminación, tanto del humo del tabaco como los consumos de drogas que se les hacía consumir a esas personas, y también enfermedades que fueron producidas por digamos, el consumo de sustancias caseras para generar el aborto, que afectó tanto psicológicamente como la salud física de estas mujeres en situaciones de trata. Y también se cuentan algunos hechos en relación a las relaciones tróficas, que lo va a comentar mi compañera. Bueno, en la imagen que vemos acá abajo, tratamos de hacer como una relación trófica, como bien dijo Tami, donde se puede ver a mujeres, travesti, trans, que son prostituidas, las cuales son captadas, violadas, son golpeadas, también están humilladas por los prostituyentes, porque estos ejercen derechos sobre todas ellas, al igual que el Estado, minimizando sus derechos. Y en los videos lo que pudimos escuchar es que ellas contaban que eran violadas por parte de los clientes, pero que también por parte del Estado, porque a través de la justicia y la policía lo que hacían eran practicar códigos contravencionales, que lo que hacían eran criminalizarlas, las perseguían y también estigmatizaban sus identidades. Eso es todo lo que tenemos para decir. Para segundo año del ciclo básico de la secundaria, decidimos poner la ley 26.482, que tiene por objetivo proteger a las personas contra todo acto de explotación. Esta ley dice que se entiende por trata de personas el ofrecimiento, captación, traslado, recepción o acogida con fines de explotación. El decreto lo que hace es como especificar la ley, reglamentarla, y dice que prohíbe avisos que promuevan la oferta de personas con índole sexual explícita o implícitamente, así como avisos engañosos. En relación a esto, utilizamos el contenido de captación de estímulos, procesamiento de la información y elaboración de respuestas, como para relacionarlo con la trata. El ejemplo que vemos acá es que las chicas, en general, leen un artículo o una publicidad y captan esa información, y el procesamiento de la información dentro de ella no es el correcto, porque resultan ser engañadas y van a ese trabajo que le ofrecen, o esa vida nueva, y la respuesta que obtienen no es la esperada. Bien, en función al tipo de respuesta que va a ejercer esta persona frente a un anuncio, como vemos ahí en la imagen, por las redes, no sé, ya sea yendo a una entrevista de trabajo, yendo a un lugar que le llama la atención o se siente amenazada, en función a eso lo vamos a relacionar, ¿no?, dentro del aula con principalmente estos dos sistemas, sistema límbico y sistema endocrino. A grandes rasgos, estos dos sistemas regulan y controlan aquellas respuestas que se pueden producir, como decía anteriormente, frente a una situación de amenaza, de estrés. En cuanto al sistema endocrino, lo digo medio general, uno de los principales órganos que se van a activar es el hipotálamo, que a través de una serie de hormonas y neurotransmisores activa la glándula suprarrenal. Importante destacar acá que la glándula suprarrenal produce, entre otras hormonas, cortisol y adrenalina.
Por ahí ahora me fijo principalmente en el cortisol, que también se la denomina hormona del estrés. Es el cortisol que es enviado, digamos, es una hormona que es enviada, ¿no?, al torrente sanguíneo, donde activa diferentes funciones del cerebro y además disminuye otras funciones que no son importantes ante una situación de amenaza, como funciones del sistema digestivo, reproductor. Además, importante es que el cortisol provoca la síntesis de grandes cantidades de glucosa que se necesitan ante una situación de amenazas que es necesitada, por ejemplo, por los músculos o el cerebro, ¿no?, para producir determinada respuesta. Y también es importante aclarar que el cortisol activa diferentes órganos del sistema nervioso, que el sistema nervioso acá lo podemos relacionar con el sistema límbico, ¿no? Este sistema que se encarga de regular y controlar emociones, ya sean positivas o negativas, regula diferentes, o sea, los órganos del sistema nervioso, ¿no? Por ejemplo, otra vez se vuelve a producir esta activación del hipotálamo, produciendo, por ejemplo, una respuesta de huida ante determinada situación de amenaza o de estrés. Y algo acá que quería aclarar es que una persona que se encuentra continuamente en una sobreexpresión de cortisol, como podemos pensar una persona que se encuentra en situación en un contexto de trata, puede sufrir o está expuesta a sufrir depresión, ansiedad, ataques de enfermedades cardíacas como ataques del corazón, problemas de peso. Así que bueno, eso serían nuestras relaciones para los conceptos de segundo año. Bueno, en tercer año del ciclo básico hablamos de la función de reproducción, donde... ¿Quién está charlando? ¿Quién me está presentando, perdón? ¿Te animás a prender la cámara? Estuvo bueno verle la carita a Flor. Sí. Sí, no es problema. Sí. No, sobre todo porque queda grabado y quien ve después, vieron que se ven si no todos cuadritos negros, y en la comunicación está bueno, ya que prepararon el material y todo, que se pueda acompañar y para que quienes vean después puedan eso, ver quién comunica y demás. Ahí se ve. Sí, perfecto. Bien, bueno, decía que en tercer año del ciclo básico hablamos de la función de reproducción, donde lo relacionamos con la toma continua de la pastilla del día después, con la toma excesiva de anticonceptivos. La pastilla del día después actúa evitando la liberación del óvulo de los ovarios. El óvulo es la célula reproductiva femenina, o también evitando la fecundación por parte de los espermatozoides, que son las células reproductivas masculinas. También puede actuar modificando el recubrimiento interno del útero, que se llama matriz, para evitar el desarrollo de un embarazo. Esta pastilla tiene efectos secundarios, como el sangrado entre periodos, lo que puede afectar la función reproductiva de la mujer. Además puede causar vómitos, diarreas, ya que si una mujer en condiciones de trata cambia su método anticonceptivo a, por ejemplo, una pastilla, esta puede no absorberse en su organismo. También hablamos en tercer año, de los mecanismos hereditarios propuestos por Mendel, donde pueden encontrarse modificaciones en la descendencia. Si una mujer en condiciones de trata queda embarazada y, por ejemplo, su hijo presenta dos colores para un mismo carácter, como puede ser el color del pelo, por un caso de mutación puede estar expuesta a teratógenos. En este caso podría hablarse de una modificación de esos mecanismos que son los propuestos por Mendel. Bueno, el último punto que abordamos es la epigenética, medio ambiente y desarrollo. La epigenética estudia los cambios en la función de los genes sin que se produzca una modificación en la secuencia del ADN. Disculpa, Anto, no te estamos viendo. A ver. No sé si ahí se ve bien. Ah, perfecto. Ahí está, perfecto. Bien. Si pensamos, por ejemplo, en una mujer embarazada que es víctima de trata,
Un punto importante que puede afectar al desarrollo del bebé son los teratógenos, por ejemplo el alcohol, el cigarrillo o la marihuana. Un agente es teratógeno cuando induce anomalías en el desarrollo embrionario, especialmente durante el segundo mes de vida. Estos pueden originar, de acuerdo a su tiempo de exposición y cantidad, malformaciones congénitas, que pueden ser físicas, anatómicas o funcionales. Incluso pueden ocasionar la muerte del embrión. El agente teratógeno actúa alterando el crecimiento y la función del embrión o del feto en desarrollo. Con cada cigarrillo, el aporte sanguíneo a través de la placenta disminuye unos 15 minutos, lo que provoca un aumento en la frecuencia cardíaca. También el monóxido de carbono que se inhala con el humo reduce un 40% el oxígeno que recibe el embrión. Eso afecta al crecimiento. Cuanto más fume la madre, menos va a crecer el bebé. Por eso los hijos de mujeres fumadoras pesan una media de 200 gramos menos cuando nacen. Arriba en la diapositiva colocamos el link de un video de Sonia Sánchez, donde menciona que hay prostíbulos de mujeres prostituidas embarazadas. Y se sabe que en la etapa del embarazo y los primeros meses del desarrollo del embrión, los impactos ambientales en el epigenoma pueden traer consecuencias graves en la salud. La mujer embarazada puede incluso modificar la expresión de los genes de los hijos desde el útero. Es decir, el ambiente que rodea a la madre, sobre todo en estos casos de violencia, aumenta la probabilidad de que el hijo contraiga malformaciones que incluso pueden luego persistir en las generaciones siguientes. Perdón, ¿puedo agregar algo que es importante? En la diapo anterior, ahí, que creo que es muy importante hablar en el aula donde se producen estos diferentes procesos, como lo que hablamos ahí de los mecanismos hereditarios, epigenética, que todos estos procesos se producen dentro de la célula, por eso la imagen que dejamos ahí representada, ¿no? Y a través de explicando los procesos de meiosis y mitosis. Y creo también que es importante un esquema diferente a lo que todos conocemos de célula, ¿no? El típico núcleo, organelas. En esa imagen no se llega a ver mucho, pero están las diferentes etapas de la meiosis y la mitosis, cómo se verían en una organización, en la organización nuclear, digamos, los cromosomas. ¿Esta de acá abajo es Flor? Ahí está. Sí, esa. Bien. ¿Estaríamos, chiquillas? Por último, encontramos esta publicación que nos gustó ponerla, donde La Pampa está en contra de la trata de personas, donde es importante dar a conocer el número de teléfono, tanto para nuestros compañeros como para cuando demos clase. Y resultó interesante haberlo relacionado con los conceptos que vamos a dar como futuros profesores, como es la trata de personas en este caso. Bien. Bien, estamos en los tiempos. Si estamos ahí, alguna preguntita de reflexión a todo el grupo, ¿no? Porque han identificado algunos conceptos centrales. Me parece que es como fundamental la dimensión que nos ofrece pensar la biología. Es una dimensión muy importante en estas problemáticas, pero se vuelve muy inconsistente o reducida si solo es la dimensión biologicista la que tomamos. Por eso este esfuerzo por vincular los ejes de lo estrictamente orgánico con lo ambiental, que ambas dimensiones son profundamente culturales, ¿no? Por eso me parece que está bueno esta posibilidad de articular los tres ejes con los que ustedes tendrían que trabajar en cada uno de los años. La perspectiva médica o biomédica, que de pronto es la que se prioriza la formación, es importante no perderla de vista y en ese lugar
me parece que nos dieron algunos argumentos para entender bien, no sé, sistema límbico nos quedó, me parece, sin dificultad para entender qué es esto de la raigambre biológica de las emociones. Lo que no quiere decir que nosotras podamos cuantificar las emociones. Digo, también me gustaría hacer una pequeña referencia ahí en el sentido de las discusiones que tenemos en términos de neurociencias, ¿verdad? Que tenga su basamento biológico allí, no quiere decir que las vamos a concebir objetivas, externas, medibles, cuantificables, como un poco procesa la perspectiva de las neurociencias. Entonces yo hablo de las emociones, de la belleza, ¿se acuerdan de la peli, verdad? Y después las puedo identificar y trabajar, y en realidad participamos de perspectivas culturales mucho más complejas, en donde las emociones son parte de la integralidad de una persona, no son tan fáciles de definir, ni son tan fáciles de disociar, pero a mí me parece que la biología avanza mucho en poder identificarlas. La mayoría de ustedes reconoció que en la escolaridad secundaria no habían visto nada del sistema límbico, ¿verdad? Que prácticamente lo vieron en la universidad. Me parece que alguna cosita así que por ahí para seguir pensando, de intentar erradicar este concepto de cliente, porque tenemos abundada literatura, lo que pasa es que por ahí todavía lo verbalizamos así. Sonia nos ayudó a pensar de que hablamos de prostitución y de prostituyentes en este sentido. Me parece que pudieron hacer un recorrido al menos de ejes que consideraron como fundamentales. Hay muchísimo para vincular, tal como charlábamos el otro día, hay muchísimo para vincular porque la altísima conceptualización teórica de la biología daría para estar, no sé, solamente para centrarnos en nutrición y alimentación, digamos, en el primer año, habría para estar un buen rato, ¿no? en estas cuestiones. Pero me parece que hay un rescate ahí, por lo menos, de algunos ejes más importantes. Me faltó los sentidos. Es un contenido que suele ofrecerse en los primeros años también y que terminan siendo totalmente disociados a educar la mirada, que es una dimensión política que necesita de esa estructura. Pero me parece, no sé si alguien más quiere comentar cómo le fue en el análisis, hubo dificultades, diferencias. Yo les cuento nada más que traté de ir viendo y poniendo crucecitas y me quedó bastante lleno de crucecitas, con lo cual creo que está bueno como evaluación. Sobre todo el uso de los mediadores, bueno, y varias cuestiones que las dejo acá guardadas en el cuadrito. No sé si alguien más fue haciendo el ejercicio, pero me pareció bueno eso. Perfecto. ¿Dónde decís que está Silvia, Norma? ¿Dónde lo mandaron al mail? ¿Qué? ¿A los criterios de valoración? Sí. Sí, al chat los mandamos. Al grupo perfecto. de WhatsApp. No a chat. Claro. Listo. Así lo podemos ir bajando cada quien. Claro, lo vieron ahí en el grupo. Sean tan amables de tener de ese ejercicio que hizo Silvia, si quieren lo van haciendo los compañeros que no sean de biología en este caso. Claro, yo porque no habíamos dicho y las chicas empezaron, ahora a lo mejor podemos decir ya quién lo hace y ya, si lo quieren ir haciendo de otra disciplina de la que están hablando. Yo el convite era que lo hiciera una disciplina no tan cercana, que no fuera química, por ejemplo, sino computación, si se animaban. Sí, sobre todo porque creo que a quienes escuchamos y que no somos de biología, nos ayuda a dimensionar un poquito de la importantísima dimensión de la biología en pensar todos estos problemas, en la cantidad de vínculos que se pueden establecer, bueno, y en lo complejo de seguir trabajando por desocultar la dimensión política, ¿no? De cómo pensarlo siempre desde los juegos de intereses y desde los impactos, que es la cuestión que siempre decimos más invisibilizada,
pero profunda y densa cantidad de conceptos, obviamente que siempre de afuera sentimos como que otras disciplinas tienen más, ¿no? Pero realmente la biología, ¿cuánto que ofrece? ¿Y Creo que eso cuánto ha de sido cómplice ha sido como saber? Yo digo siempre, como lo es la psicología, que es un área del que yo soy más cercana, como para que no pensemos que la complicidad es de una sola disciplina, ¿verdad? O de un solo área de saber. Sí, Digamos, claro. las construcciones culturales han llegado hasta acá porque ha habido connivencia de estas explicaciones de la cultura, de las disciplinas. Pero cuánta letra ha dado y por qué tantos cuidados al momento desde dónde enseñamos la biología. Porque desde el mismo modo que podemos problematizar, podemos enseñarla creyendo que es inocua, que haga un proceso descriptivo de cómo funciona un sistema y no hacer referencia a ninguna problemática. La describo neutra, comillas. Nosotras ya sabemos que la neutralidad curricular no existe, ¿verdad? Pero como tenemos esa impronta de formación tan fuerte, que durante 5 años en cualquiera de nuestras carreras, o 4 en el caso de inglés, nos ofrecen un saber de la cultura que parece objetivo, neutro, externo a las personas, esta oportunidad de pensar un currículum problematizador tiene que ver con eso. No con que le presento una problemática solamente, aunque es condición indispensable, sino que la problemática va a puntos nodales, va a puntos en donde se ponen en tensión esos argumentos recibidos, esa herencia recibida que dice que la disciplina es así, que los conceptos son así, y a mayor nivel de clasificación, como es el caso de las disciplinas nuestras, a mayor nivel de clasificación, muchas más oportunidades tenemos de disfrazarla de neutra, porque el esfuerzo es tan fuerte por acordarme de todos los órganos, de todos los sistemas, de todas las organelas adentro de los órganos, de toda la estructura y de toda la función, que la energía está puesta en un proceso cognitivo fuerte, como es la comprensión y la memoria, pero no al servicio de quién pongo esa información. Entonces yo me dedico a saber las hojas, la forma de las hojas, las nervaduras de las hojas, el color de las hojas, la posición de las hojas, me pierdo el árbol. ¿Está? Entonces, por esto estamos haciendo este ejercicio, para corrernos de esa mirada descriptiva, aparentemente neutra, aparentemente ingenua, y que no mueva el piso, y que primero nos mueva el piso a nosotras, para después nosotras poderles ofrecer ese saber movilizador a nuestras y nuestros estudiantes. ¿Queda más clara la idea así? Sí, creo, Chachi, para agregar que de esta manera, como me acuerdo de Freire, ¿no? Que es la manera de que tanto el estudiante como el profesor, uno se aprende con H del verdadero significado y cómo uno construye el significado, ¿no? A partir de la relación entre el concepto teórico, entre comillas, y la práctica, como es pudiéndolo relacionar con una situación así. Y además, Flor, ya que lo traes a Freire, además vos podés discutir tu disciplina, que es la otra cuestión que necesitamos poner en tensión cuando hablamos de perspectivas curriculares. El saber científico, y ya vamos a avanzar un poquito más en la próxima clase, la semana que viene, el saber científico tiene tal principio de autoridad per se, porque lo escribieron las y los investigadores, porque lo detallan las y los investigadores de ese gueto de elegidas y elegidos que pareciera que la disciplina es intocable. Entonces, que si vos no lo enseñás en el aula del mismo modo que a vos te lo dieron, estás faltando a la verdad y a la certeza de ese saber. Recuerden, sin ir más lejos, que cuando hablamos con las y los profes en la escuela, dice, yo no puedo enseñar como en la universidad, tengo que bajar al nivel de las y los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto de bajar al nivel de las y los estudiantes? ¿Que abandono el saber científico? Para muchas personas sí,
¿Nosotras qué le vamos a proponer? No, no bajamos nada porque las prioridades son distintas. La universidad tiene una finalidad, la escuela secundaria tiene la finalidad de producir conocimiento escolar. Ahora, para eso, vos, yo, Norma, Silvia, Antonella, cada una de las personas que tomó la palabra, tiene que sentir que puede escribir una oración en esa disciplina. Si no, ya está lista y cerrada, tengo que ir a repetirla. Así se construye distinto. Esto es investigar, que en la disciplina lo hemos encriptado como un proceso, no sé, acá miro a Cami y a Mariana que andan en procesos formales de investigación, y pareciera que investigar te envuelve en una cápsula etérea. No, esto es investigar. Ver de qué modo se produjo el saber y de qué modo se lo voy a ofrecer a las y los estudiantes con los que voy a trabajar. Ningún saber se construyó de un listado de temas. Los saberes se construyen porque alguien y nosotras mismas problematizamos un sector de la realidad. Díganme un tramo de cualquier disciplina, matemática, física, química, lengua, historia, geografía, que haya surgido de la nube de Úbeda. No, siempre hay un problema en la base. Podrá ser más teórico, podrán decirnos las y los compañeros de matemática. ¿Habrá un problema más pegado a la teorización? Es probable. Pero hay un problema en el arranque. Y si hay un problema, nosotras les proponemos mantener ese modo de aprender problematizando, cuestionando, controversiando, diríamos, si tuviéramos que inventar una palabra hoy, o no sé si existe la palabra controversiando, esa currícula que alguien nos dice, el Estado nos dijo que tenemos que enseñar porque esto era el conocimiento oficial, ¿no? Este es el currículum prescripto. Aquello que un Estado define debe ser enseñado. En estas perspectivas en donde el Estado define, en otros lugares en donde no. Por eso la problematización, por eso la controversia, porque ese problema tiene que tener por finalidad tocar relaciones de poder. Quiere decir que las personas aprendamos a vivir mejor porque la escuela nos proveyó de una información que no teníamos, nos ayudó a tomar decisiones en ese sentido. Por eso van a ver que nuestras propuestas están siempre acompañadas por el conocimiento del articulado de la ley, que nos consolida un derecho, o bien por la preocupación permanente de habilitar la ampliación de derechos, si esto fuera necesario. Llegó Amadeo, se acabó que llegó Amadeo. Bien. Hola Amadeo, ¿recién te levantás? Ah, carita. No, recién viene del jardín. Ah, muy bien. Listo para exponer a Amadeo. Ahora, qué bueno, perdón, y no hablo más porque si no... qué bueno sería, por ejemplo, nosotros hablar de, o sea, proponer, suponete trata, ¿no? En ciclo básico, y en el ciclo orientado que los propios estudiantes traigan alguna otra situación, ¿no? Sobre los que ellos, a partir de, para relacionar los conceptos de biología, en vez de no proponerlos nosotros, que lo propongan los estudiantes. Está perfecto. Y no tenés que esperar al orientado, Flor. Lo podés hacer absolutamente en el año que estés. En este caso, primer ciclo de la escuela básica. Las y los estudiantes participan de una cultura en donde los problemas son contemporáneos. Contemporáneos a nosotras mismas, que tendrán que ver, no sé, con las condiciones materiales, con las condiciones de vida, con los mundos simbólicos por los que estamos atravesando. Yo digo, hoy sin ir más lejos, en esta semana estamos, no sé, discutiendo el programa 2021-2025 de la ley de salud mental. Interesantísimo para trabajar. ¿Qué mejor garantía de derecho que la educación mental pase a ser tratamiento dentro de los derechos de la salud? Bueno, ese es un cambio que se radicaliza en el 2010 con la ley de salud mental,
se reglamenta en el 2013, miren, 3 años después, y recién en el 2021 se está armando un programa para el periodo 2021-2025. Digo, esto nos atraviesa hoy, ayer a la tarde, todos los días. ¿Cómo esto que la salud mental no estaba entendida como un derecho humano fundamental? Pues no. Entonces, los promedios de los informes son dolorosísimos. Gente que ha estado de 90 años de vida, 88 viviendo en un neuropsiquiátrico. Por ejemplo, en los últimos informes que organiza los registros, por lo menos de provincia y de capital, el promedio de las personas institucionalizadas de salud mental superan los 20 años. Y esta nueva ley que dice, no, esto es problema de salud comunitaria, no salud individual, la educación mental. Salud mental. No es un problema de una persona individual solita, mi alma. Tiene que ver con derechos no adquiridos, tiene que ver con una vida en comunidad. No se están habilitados la creación de más neuropsiquiátricos ni hospitales en ese sentido. La ley establece que van a hospitales generales, por supuesto con un equipamiento interdisciplinario que evalúe las condiciones de la persona. Por supuesto que con la ley de consentimiento la persona tiene que consentir ir, si no su representante legal. Por supuesto que no puede ser medicada como se medicaba arbitrariamente años con el mismo proceso. Por supuesto que el juez interviene, la jueza interviene permanentemente con informes y solicitudes de informe. Entonces, digo, de ayer a la tarde, la semana pasada, 15 años de la Ley de Educación Sexual Integral. ¿No les parece que hay motivo para reflexión, para problematizar, para preguntarnos, a ver, no sé, no debe haber posgrado o postítulo con mayor amplitud de oferta institucional que los de educación sexual integral? Fantástico, sigamos con esa línea. Ahora, estamos viendo, ¿lo podemos capitalizar en términos de cambios estructurales reales? Sí, ¿cuáles? ¿Cuáles nos faltan para seguir trabajando? ¿En qué línea? ¿Qué argumentos se han instituido y cuáles no? 12 de octubre, hoy, Día de la Raza, hasta no hace mucho. Las más grandes nos educamos con esa idea. Hoy hablamos de respeto a la diversidad cultural. Tendremos que preguntarnos qué será diversidad, por qué es diversidad cultural o no. ¿Qué argumentos la semana pasada escuchábamos, pero lo escuchamos todos los días? Negro de mierda, indio de mierda. Digo, ¿no son los formatos de ese racismo imperial que sobrevive? Digo, por sacar la cabeza por la ventana hoy, ayer. Seguramente cada una y cada uno de ustedes tiene en su registro diario, en su vivencia, dimensiones de situaciones que están pasando. A alguien con padecimiento en relación a COVID, que ya no lo mencionamos tanto porque es, digamos, el tema que nos ha convocado estos 2 años, pero sigue sobreviviendo. Las diferencias entre la gestión pública y la privada de la salud. Los modos en que los grupos sociales se apropian de tierras para sobrevivir, construyen sus viviendas, son expoliados por la policía. Dígame un área de la vida de ustedes que no les muestre dimensiones problemáticas. Y díganme una sola disciplina que pueda quedar afuera. Ninguna. Ninguna, porque las disciplinas son lentes para mirar una situación problemática. Entonces, seguramente, algunas nos saldrá más directo, claramente. Digo, cuando presentamos la ley de trata, tomamos buena parte de los recaudos en términos estadísticos, porque sabíamos que a lo mejor a los y las compañeras de matemática era una dimensión que les resultaba más clara para el análisis. Probablemente ustedes digan, estoy más cercana a este abordaje que a este otro. Pero díganme un argumento que una disciplina no podría acercarse a la concreción de la vida consolidando derechos humanos, o trabajando para ampliarlos, claramente. Entonces, esta, por supuesto que es la propuesta política de esta cátedra,
ustedes no tienen que llevarla adelante porque se lo dijimos nosotros, porque si no al final es lo mismo. Estamos promoviendo la heteronomía igual, que alguien de afuera les diga qué hacer. Les estamos haciendo desde el lugar más honesto y político posible, ofreciendo otro modo de enseñar, porque entendemos el currículum desde otro lugar. Nosotras podríamos estar, como decimos casi todos los años, podríamos estar dándole definiciones de currículum en este momento. Y diciéndole, el currículum prescripto para Juan es tal, el currículum prescripto para Pedro es tal, el currículum prescripto para Manganelo es tal. Podríamos estar diciéndole, a ver, repitan y busquemos los principios del currículum prescripto. La viabilidad, la direccionalidad, la coherencia, la potencia, la retroalimentación. Sí, los mencionamos, porque estuvimos hablando de eso, si había una secuencia, si había una articulación, si los saberes continuaban o no, porque son dimensiones importantes. Pero lo que nosotros queremos plantar acá es que los criterios que adherimos fundamentalmente son los de la justicia curricular. Primero y fundamental. No puede quedar nadie afuera de esta currícula. Con él definía cómo proteger los intereses de las personas menos favorecidas, ¿se acuerdan? Bueno, ¿quiénes no están? Desde ahí tenemos que pensar, tengo estos contenidos porque el ministerio me prescribe estos contenidos. Bueno, yo tengo la opción de pararme frente al pizarrón y decir, como estoy haciendo ahora, el currículum prescripto es la cultura oficial para Jurjo Torres. Bueno, incluye los saberes definidos a nivel central para Juana Sancho. No, pero... Y sin embargo, en lugar de eso les estamos diciendo, muchachos y muchachas, el currículum es una matriz de pensamiento, por favor. No perdamos de vista esas 3 palabritas mágicas con las que empezamos este tema. Instituye un modo de pensar, y si yo estoy 5 años pensando fragmentadamente, estoy pensando en el profesorado de matemática, en el profesorado de biología, en el profesorado de química, de física, de historia, de geografía, de inglés, si estoy 5 años fragmentando el saber, ¿cómo les parece que vamos a enseñar? Fragmentadamente. Nos va a costar muchísimo desfragmentar. Bueno, nosotras entendimos que una currícula problematizadora, una currícula disruptiva, una currícula que interrumpa esas lógicas fragmentadas, pensar una currícula lo más integrada posible, es una opción política. Y desde ahí les estamos invitando a pensar estas situaciones problemáticas. ¿Ustedes se acuerdan que yo, Flor, qué te dije cuando me preguntaste de empezar ustedes? Que yo me iba a callar hoy. Ya no engaño a nadie. No, pero fue al principio, para el principio, después ya estabas habilitada después. Muy bien. ¿Se entiende por qué estamos acá? ¿Los problemas los podemos plantear nosotras? Sí. ¿La pueden plantear nuestros estudiantes y nuestras estudiantes? Perfecto. Las plantea la vida. La cuestión es estar atenta, pero no solo atenta con los ojos y con leer el diario. Atenta con el pensamiento. Atentas y atentos con la sospecha de lo que está pasando. Siempre piensen qué pasa ahí atrás. Siempre piense que atrás de algo que está como, y esto es sentido común, trácate. Ya le vamos a meter la mano a sentido común en breve. Hay que sospechar. Tengamos en sospecha nuestro propio pensamiento. No sospechemos de los demás, del nuestro. Porque el nuestro nos lleva por caminos que acentúan esa hegemonía, que hasta acá la hemos mencionado, también la vamos a definir, empezamos el jueves. Sospechemos de nuestro propio modo de pensar, porque está imbuido de significados que no hemos reflexionado, que los hemos recibido a modo de inventario, por estar en la sociedad en la que estamos. Entonces parece que es lo que piensa Chachi, parece que es lo que piensa Flor, parece que es lo que piensa Cami, parece que es lo que piensa Joan, pero cuando desarmamos, ahí atrás hay unos constructos, unos significados que nos hemos apropiado, Gramsci señala esta expresión, sin beneficio de inventario, sin discutirla, sin pensarla.
y por ahí va la oferta. Pongamos en tensión nuestro propio pensamiento, proceso que además no podemos hacer solas y solos, porque como nuestro pensamiento hasta acá nos ha explicado, mi pensamiento me ha explicado por dónde ando y cómo pienso, no siempre alcanzo a advertir en soledad este proceso hegemónico. Por eso necesitamos de las otras y los otros compañeros de vida. Esto no es de vivos y tontos, como decía Tonucci. Esto no es que estoy más avivada y me doy cuenta de las cosas. Claramente, a medida que voy haciendo ejercicio de auto y co-reflexión con los demás y con las demás, me voy habilitando la reflexión. Pero nos necesitamos. Sus estudiantes los van a necesitar a ustedes para este proceso. Entonces es fundamental que puedan tomar el timón desde ese lugar. Y porque además cuando uno empieza a mirar desde este otro costadito, de a poco empieza a ser un modo de mirar diferente y empieza a descubrir dimensiones que antes no veía. Ausencias, le vamos a decir por ahora, pero ya las vamos a explicar. Ausencias, cosas que no veíamos y que empezamos a ver. Por ejemplo, si alguien creía que las mujeres que se prostituían lo hacían porque querían, que era una explicación rápida de la cultura, son putas porque quieren, prefieren ir a la esquina en lugar de ir a limpiar baños. No sé, no creo haber sido la única persona que escuchó esa frase alguna vez en mi vida. Esas explicaciones de sentido común, que yo mucho, como comentaron ustedes mismos después de la charla de Sonia, no lo había pensado así. Esa es la expresión más espontánea de las personas. Nunca me lo había imaginado desde ese lugar. Bueno, este es el ejercicio que proponemos hacer. Ya se están animando, así que esto no tiene marcha atrás, muchachos y muchachas, ¿eh? Esto es animarse y seguir. Bien. ¿Quién toma la palabra? Tenemos para invitar a las compañeras de química, a las y los compañeros de matemática, las y los compañeros Acá de computación estamos, Chachi. e inglés. Acá estamos, ¿era Cami? Sí. Dale, Cami. ¿Puedo Vamos a aprender compartir, química ¿no? ahora, ¿eh? ¿Cómo, querida? Sí, sí, puedo compartir, ¿no? Que quería compartir la presentación. Muy bien. ¿Se ve? Se ve perfecto. Bueno, a mis compas que están por ahí, metan bocado cuando quieran. Nosotras no nos dividimos, lo armamos todo, lo único nos enfocamos en un solo año, en una temática de segundo, que lo habíamos interpretado así, no sabíamos si había que hacer por los 3 años del ciclo básico. Pero nos quedamos con el eje temático de la naturaleza de la materia, que están en el segundo año del ciclo básico, y después buscamos relaciones para tratar estos temas con la trata y la prostitución. Y dentro del eje temático nos encontramos con la descripción del modelo atómico molecular, reconocer el átomo y la estructura, reconocer sustancias simples y compuestas en función de su composición, reconocer fórmulas químicas de sustancias de uso cotidiano y los símbolos de los elementos químicos para introducirnos en el lenguaje de la química y familiarizarnos con la tabla periódica. Primero planteamos una introducción teórica al eje temático para darle a los estudiantes de la naturaleza de la materia, presentar la tabla periódica, los grupos y períodos, clasificación, metales, no metales, halógenos, gases inertes y los distintos estados de agregación de la materia. Después lo que planteamos fue hacer un recorrido por distintos medios. Nosotros acá pusimos recortes de distintos diarios, pero la idea es que podamos recopilar información o noticias en los distintos medios que tengan que ver con trata y prostitución. Bueno, acá pusimos, no sé si se alcanzan a ver las fechas, pero son todas noticias de los últimos meses. Actuales. Sí, bien actuales y a lo largo y ancho de todo el país.
Sí, dale, Mari. No, bueno, después también tuvimos la idea de hacer un recopilado de ideas previas con los estudiantes y plantear algunas preguntas como qué es la trata de personas, qué es la prostitución, cómo imaginaban que se producen los mecanismos de secuestro y captación de las víctimas, y si conocen el uso de drogas y alcohol como método de control de las víctimas. Una vez que se hacía este recopilado de ideas previas, vamos a leer la ley. Leemos y charlamos sobre la ley de trata y prostitución con los estudiantes. Después tomamos un video del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en conjunto con UNICEF, que se llama Decirle no a la trata, es de 2015, pero habla y retoma todos los métodos de captación respecto de trata de personas y prostitución. Entonces, planteamos esto de ver el video y en función de los conocimientos que hayan tenido los chicos previamente, ver de relacionarlo, digamos, las ideas previas con lo que veíamos en el video. Después planteamos que los chicos, mirar con los estudiantes el video de Sonia Sánchez, que subió a su red social de Instagram, respecto a la jarra loca, y después de ver el video, que el video no lo vamos a mostrar porque dura aproximadamente 5 minutos, pero dejamos el enlace por quien lo quiera ver. Te lo resumo cortito, Marian. Ella, a partir de la jarra loca, supongo que todos más o menos tienen idea qué es, que es esa típica mezcla de distintos alcoholes o sustancias blancas que suelen tomarse, digamos, en los boliches y en las fiestas que hacen los adolescentes. Ella lo relaciona con la prostitución desde el punto de vista de que por ahí las mujeres accedemos a las fiestas con menor disponibilidad de dinero, digamos, y se hace este intercambio de algún favor sexual por alcohol, y entonces ella lo relaciona como un inicio o una forma de prostitución también. Ahora sí, Mari. Bueno, después de ver el video, vamos a ver qué sustancias se usan en estas jarras locas, a qué grupos pertenecen esas sustancias, qué elementos forman estas sustancias y dónde lo podemos ubicar en la tabla periódica, si son metales o no metales, y a qué grupos y periodos pertenecen cada uno de los elementos y qué propiedades tienen cada uno de esos grupos que identificaron, y comparar qué sucede con esas propiedades a lo largo de cada periodo. Después hicimos una recopilación de imágenes que se relacionan con la trata y la prostitución, y la idea es que podamos, a través de estas imágenes, expresar nuestras sensaciones, lo que los chicos sientan al verlo, si nos produce tristeza, enojo, angustia. Escuchar algunas canciones que tienen que ver con la trata y la prostitución y la violencia hacia las mujeres también, que es la canción Sin Miedo de Vivir Quintana. Después, y a partir... Sí. Perdón, Mari, Después, dale. A partir de todo, de las canciones, de las imágenes, planteamos hacer un debate de aula en donde se socialicen las sensaciones generadas a partir de todas estas imágenes y canciones que escuchamos, y a partir de todas esas sensaciones vamos a debatir entre todos qué sustancias están relacionadas con las emociones que experimentamos. También vamos a invitar a un profesor de biología para que nos cuente a qué sistemas afectan estas sustancias, por qué elementos químicos están formadas, y si podríamos establecer una clasificación para poder ordenarlos, qué características comunes tiene cada uno de estos grupos, y también en qué estados de agregación podemos encontrar a estos elementos en la naturaleza, y si podríamos establecer alguna relación entre el ordenamiento de partículas en los distintos estados de materia y las condiciones de vida de las personas que son víctimas de trata y prostitución. Y como una actividad de cierre planteamos realizar una producción artística que como libre, cada cual
puede hacerlo digamos, desde el área que más se sienta cómodo, que recopile todos estos conceptos de trata y prostitución relacionados con los conceptos de la asignatura que nos convoca. También proponemos formular y realizar una encuesta intrainstitucional respecto a rastrear qué conocimientos sobre la trata y la prostitución hay dentro de la institución, y bueno, planteamos intentar trabajar como interdisciplinariamente con el área de matemática para poder analizar esos resultados, y luego compartir todo esto obviamente dentro del aula, pero también con la escuela para fomentar como una campaña de concientización. Eso es todo. Muy bien. Volvete, por favor, a la primera. Sí. Vale. Me parece que está bueno, digo, de la presentación que han hecho, más allá de que nos quedan debiendo primero y tercero, porque se concentraron en una sola y se concentraron en una modalidad que a lo mejor hasta es más compleja, ¿no? Porque ustedes diseñaron modos de enseñanza a partir de estos contenidos. Algunas cositas para charlar todavía, ir apropiándonos cada vez más del lenguaje inclusivo, ¿verdad? De las y los estudiantes. En algunos lugares está el uso de la X y en otros todavía nos quedan alumnos, Sí, se nos escapa. maestros. No, por eso de a poquito. El tema es ir haciéndolo consciente en la escritura y en el modo de pensar, ¿sí? Que no sea solo, que no se vea en la escritura como forzar, sino porque va compasando con el modo de entender también. Eso está bueno. Uh-huh. En relación a las interacciones, digo, voy al final, a mí me parece que las interacciones que alcanzaron a enunciar con biología y con matemática están muy buenas, pero que podríamos invitar a la mesa a todo el año, a todo segundo año, porque cualquiera de las situaciones planteadas tienen que ver con el modo en que se ha producido esas situaciones de violentación, de manera tal de que historia seguramente nos puede ayudar a pensar cómo se han producido las relaciones de poder en ese sentido, ¿no? Geografía seguramente nos da sentido a pensar cómo se viven las territorialidades y en especial el cuerpo como territorio, ¿no? Que es una dimensión que las y los estudiantes de geografía trabajan, bueno, sobre todo en algunas cátedras que conocemos de las cátedras con Leticia, ¿no? Entonces, me parece que el convite al diálogo tiene que ver con la mayoría de las disciplinas, como para que no sea una limitante en la presentación. Yo te decía que volvieras un poco a la primera, Cami, porque si bien tomaron un solo año, a mí me parece que ahí está el corazón de lo que se estudia en química. Vos le preguntás, nosotras le preguntamos a las personas qué se estudia en química y aparece el átomo, ¿cierto? No sé si hay algún argumento más, pero si no te dicen el átomo, te dicen la tabla, así que sí. Claro, entonces a mí me parece que es una buena puerta, porque finalmente la tabla periódica termina siendo otra estructura. No digo que sea así en términos epistémicos, digo que en el modo en que no nos podemos apropiar de la tabla, pareciera que es un papel que se despliega en donde yo busco determinada sustancia que me piden y que tiene un número de tal o cual, y yo cruzo ese número con qué otra cosa y listo, reconozco si son metales o no metales, y digo, y qué importante poder pensarlo digamos, ¿cómo reconozco yo? A ver, vos decime rápido, no, vos no, equipo, compañeras y compañeras de química, son todas chicas ahí. Sustancias simples y compuestas la vimos en la jarra. Fórmulas químicas de sustancia de uso cotidiano, pero ahí me quedaba la inquietud,
¿cómo vincularon ustedes? Porque a lo mejor lo dijeron y a mí se me pasó, con modelo atómico molecular, con reconocer átomo y estructura. Porque fuimos, o sea, la intención era a partir de las sustancias, como ir, en vez de ir Eso, cada vez más ahí está. afuera, o sea, en el rulo, en vez de ir cada vez más afuera, como empezar desde el rulo del lado de afuera y ir cada vez más adentro. Bien, Entonces, perfecto. reconocer las sustancias, esas sustancias, bueno, qué átomos conforman esas sustancias, y cómo ir cada vez más adentro del átomo. En vez de ir, siempre se hace como de adentro para afuera, que el protón, el neutrón y el electrón, y el átomo, ahí la está. molécula, la sustancia, y nosotros fuimos como al revés. Claro, esa era la idea, que lo explicitaran, porque ustedes lo dan por sentado, porque están formándose en eso. Pero quienes estamos un poquito ¿no? más lejos de este proceso, necesitamos que nos den esos argumentos, ¿está? Okay. Porque en realidad lo que hacen ustedes es cambiar la lógica de donde se enseña el saber. Me parecía que había que explicitarlo así, ¿está? Bueno, sí. Como para... Las y los compañeros dirán que se acuerdan de la tabla periódica. A ver si alguien se anima a preguntar, ¿y para qué es la tabla periódica? Nadie pregunta eso. No, pero yo les digo a los chicos que la tabla periódica está todo, que no se la pueden olvidar nunca. Es como un resumen de toda la química, básicamente. Está bueno. Pero para que alguien te crea, ya que esto no era un acto de fe, sino de saberes organizados, para que alguien te crea, vos tenés que darle más pistas. Y vos tenés que ayudar a leer esa tabla de manera tal que la incorporen como un procedimiento, como la lectura de una herramienta, y tenga esa utilidad, como las compañeras y los compañeros de las sociales leemos los mapas, o leemos las tablas, o leemos la información sobre el territorio, o leemos una entrevista. Terminamos apropiándonos de determinadas herramientas. Si no transitamos todo el secundario con esta gran premonición, la tabla periódica es fundamental, pero no con los argumentos suficientes como para hacer. Entonces vos le decís ahora, mira, ¿qué tomaste? ¿Qué comés? ¿Cómo te ayuda? Más allá que la profe de biología te ponga en contexto. Eso, ¿qué quiere decir? ¿Qué sustancias hay ahí atrás? ¿Cómo se articularon? ¿De qué manera? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando ese consumo es patológico? ¿Cuándo es uso? ¿Cuándo es consumo? Claro, nos pasaba que, por ejemplo, estas cosas que están diciendo ahora, en la química se ven como mucho más en años más avanzados. Están en el ciclo orientado, por ejemplo, tenemos todo lo que es drogas de abuso o sea, alcohol, drogas en general. Por eso tampoco lo abordamos mucho desde acá. Está bien, pero... Una pregunta, perdón. Sí. Cami, en ese sentido de lo que, porque ahora entendí esto de ir al revés en lo que es la construcción disciplinar, no es que entendí la idea de donde lo querían encarar, me parece muy bueno, pero mientras ustedes iban mostrando todo esto, yo pensaba, por ahí si la diapositiva 7 u 8 no tendrían que ser la 1. Bueno, eso estábamos como en dudas en el orden, que por porque ahí ustedes fuimos y y veníamos y las subíamos y las bajábamos. Sí. Arrancan, si yo no me acuerdo mal, en la diapositiva 2. Con la teoría. En la diapositiva 2, haciendo... Y después está buenísimo cómo se empieza a poner hacia el final. Y entonces yo pensaba si no será conveniente por allí empezar con alguna de esas por ejemplo, como para después llegar a lo otro, ¿no? Pero bueno, es en lo que seguramente vamos a seguir trabajando en el tiempo que nos queda. Pero sí me gustó mucho eso como de desestructurar lo disciplinar. Jugamos bastante con esto que decís del orden, porque no sabíamos si mostrando las imágenes y queriendo buscar las sustancias y demás, después como que decíamos, por lo menos eso es lo que yo me planteaba, digo, si yo les digo, bueno, a ver que identifiquen los átomos, pero si yo nunca les presenté los átomos, entonces... Claro, no sé, se me volaba un poco la cabeza, entonces empezamos a subir y bajar las diapositivas hasta que, bueno, quedó lo que quedó. Pero esto que ustedes están poniendo allí no es del átomo así, del modo ese teórico en que lo estás planteando ahora, sino
de observar las imágenes que vemos, qué sensaciones nos producen, o las preguntas que se hacen al escuchar a Sonia. Seguramente, si la idea es problematizarnos, conflictuarnos, después van a poder llegar a lo otro, me parece. Me parece que están re buenos los recursos que han buscado como para no usarlos al inicio, ¿no? Claro, además, mire, es muy legítima la pregunta que se están haciendo, Cami, respecto al lugar de la teoría. Sobre todo porque el lugar de la teoría es la que la formación universitaria les dijo que va primero. Entonces, es la primera lógica que hay que romper, ¿no? Sí. Decime además, si sos tan amable de poner la transparencia 4, por favor, decime por favor, ¿qué puede entender? No, más arriba, la que dice teoría. La 2. La 2. ¿Qué entiende? ¿Qué entiende un estudiante, una estudiante? Vos me decís que no das droga porque está en cuarto, está en el orientado. Y nosotras te vamos a invitar a decir, da droga donde sea necesario. No lo des igual ni con la misma intensidad, por eso hablamos de profundidad. Pero no le digas a los pibes, a las pibas, esperen a cuarto, porque de eso no podemos hablar porque está en cuarto. ¿Está? ¿Qué te hace pensar a vos que con tu sola explicación, que no dudo de la calidad de la explicación, sino de las pistas para la comprensión, las personas vemos porque armamos una imagen? La imagen tiene que ver con algo que incorporamos desde algún lugar, que anclamos con lo que ya sabemos. ¿Qué nos hace pensar que la clasificación de metales, no metales, halógenos y gases inertes lo van a aprender mejor desde la teoría? Nada, la confianza que nos dio la universidad en decir que la teoría va antes que la práctica. Créanme que es un acto de fe, créannos que es un acto de fe, porque las y los investigadores de sus disciplinas no empezaron por la teoría, empezaron por problemas. Y los problemas tienen contexto a realidad, como son esas imágenes, como es el video de Sonia, como es la jarra loca, o infinita cantidad de cosas. No nos tienen que creer a nosotras, ¿se entiende? No, pero es verdad lo que Vayan decís, y porque miren cómo... Yo siempre, a mí me pasó que, no sé, muy bonita la teoría sobre el uso de la balanza, pero hasta que yo no agarré una balanza y metí los dedos a ver cómo funcionaba, nunca supe utilizarla. Pero incluso bonita o fea la teoría, en principio es decir, la diferencia entre el conocimiento como imposición a pensar el conocimiento como surgido de una necesidad o atendiendo a una necesidad. Es decir, ¿por qué esa teoría y no otra? Más allá de bonita o no, un estudiante que se puede preguntar, ¿por qué aprendo esta teoría y no otra? La famosa pregunta. Y que los chicos más de una vez traducen en el ¿para qué sirve? Se imaginan en matemática. Entonces, si el camino es exactamente al revés, realmente esa pregunta desaparece. Y hay veces que empezamos con ataduras débiles, con relaciones débiles, y se empiezan a intensificar y se puede comprender la complejización de un concepto, de una teoría, a partir de las necesidades propuestas en eso que viene como situación problemática. Entonces no es el conocimiento como aplicación de aquella teoría, sino es a partir de pensar algunas necesidades de entender, ni siquiera algunas necesidades de construir este concepto o no, sino algunas necesidades de entender mejor un problema, hay algunas cuestiones que te ofrece la disciplina que te van a ayudar y que siempre además, por muy complejas que sean, son parciales y que se complementan con comprensiones que les ofrecen otros filtros disciplinares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es esta idea de modificar, de comenzar por la necesidad y no por la imposición. Te digo que tenemos que aprender esto, ¿por qué? Porque lo dice un currículum, porque lo dice alguien, porque lo dice la disciplina, porque salir de la imposición de yo, primero, docente, te vengo a decir estas cosas en este orden y de esta manera, a vernos, como docentes incluso, en la posibilidad de decir, mirá lo que te ofrezco un saber que viene a ser oportuno para entender un poco más de esa problemática. Es totalmente diferente, realmente es totalmente diferente. Bueno. Buenísimo. Quería hacer una idea
que ahí lo que se podría hacer es que los estudiantes vean ese fragmento de la película de Nina, donde el proxeneta les da algo para tomar y hasta se puede abrir un debate, porque un grupo te puede decir, no, tomaron tal cosa, otro, y a partir de ahí ir empezando a achicar, ¿no? ¿Qué tipo de sustancia, cómo está constituida, trabajando en diferentes grupos? Perfecto. Buenísimo, Flor. Sí, o qué pastilla estás tomando. Mirar arriba de la mesita de luz de tu casa. Bien, la Sí, farmacopea se puede relacionar en realidad con todo, porque hay un montón de cosas que uno toma y que terminan en los cloacales y que generan contaminación, y ahí se puede relacionar con biología, si querés, Flor, también, con lo que le pasa a los peces y demás. Sí, hay un montón de relación. Sí, Consulta. y no hablo más. Perdón, y hasta para concientizar, porque como tranquilamente te podría decir, profe, pero no pasa nada, si todos tomamos de todos en el boliche, o en una fiesta, o en una casa, ¿no? Entonces, que presten atención. Bueno, y no hablo más, no. Chachi, una consulta. Se autocensura. Lo que nos faltó de primero y segundo, ¿lo armamos, se los entregamos? O... Sí, vemos. Okay. Cómo completamos esas ideitas. Sobre todo, cuáles recuperan, Cami, como más fuerte. ¿Qué conceptos? ¿Con qué tramas? Muy bien. Matemática, computación e inglés. ¿Está matemática? Nos callamos la boca ahora todas y todos porque tenemos... Franco levantó la mano, no sé si quiere. El placer de escuchar al equipo de matemática. No nos haga tanta anunciación porque altas expectativas, altas decepciones, dicen, así que arranquemos. Ahí presento. Bueno, nosotros trabajamos, no especificamos tanto en los años, porque en matemática encontramos bastante el seguimiento de los años, entonces separamos en los 4 ejes que tiene matemática, y sacamos conceptos como más centrales, más importantes. Lo que usted dice, siempre se acuerdan del átomo, lo que siempre nos acordamos de matemática, o lo que más suele aparecer. Trabajamos sobre el eje de números y operaciones, el concepto de los conjuntos numéricos y sus representaciones. En primero y en segundo año aparece mucho como la equivalencia entre números, representar los números de diferentes formas. Para eso buscamos varias estadísticas, bastante información, analizamos también la información que ya había disponible y presentamos las formas de escribir los porcentajes de esos datos que teníamos. La matemática para comprender los datos que se dan, como para develar esa trama que está atrás de los datos, que por ahí es necesaria comprenderla, incluso del área de matemática. Por ejemplo, tenemos que de 1700... Porque, perdón, ¿no? La interrupción. Darle como un sentido a los números, porque por ahí te dicen solamente el 81,5% son mujeres. Sí, bueno, pero ¿qué representa el 81,5%? En este caso... Claro, el 81,5% de qué total. No es el mismo el 81% de las mujeres de Argentina que de La Pampa. Entonces, acá dimos algunos ejemplos. La idea de 1.731 personas víctimas de trata que se registraron, que son conocidas, que son denunciadas, etc. Y nos aparece el 81,5 eran mujeres. ¿Qué significa eso, 81,5? Podemos, en el primer caso, es 81,5 es el 81,5 sobre 100 por porcentaje, por la cantidad de casos totales que teníamos. Pero ¿qué representa eso? También acá tenemos otra forma de escribirlo, para cambiar la notación. Porque en 81,5 no podemos tener media persona de cada 100 es víctima de trata, porque no tiene sentido media persona. Lo podemos trasladar a un equivalente en fracciones, 815 sobre 1000. Ya tenemos personas enteras, pero ya se nos desvirtúa el número de 1700. Pero tiene más sentido que media persona. Otra fracción que podemos anotar es calcular esto
y tenemos 1.410 personas son mujeres en víctimas de trata de este 1.731. Pero este porcentaje, 153 de 200 también, es parte de ese registro. Entonces, ¿cómo se redondean los números? ¿Cómo se visualizan? ¿Y qué sentido tienen? Podemos interpretar estos datos y ¿tiene sentido plantear 153 de 200 de una persona? No tiene tanto sentido. Entonces, ahí aparece como eje importante esta pregunta: ¿cuál es la forma más conveniente de expresar cantidades? Entonces, los naturales aparecen para contar y podemos decir, son 1.411 o 1.410 las mujeres en trata. Tiene más sentido dar esta notación, a pesar de que es más inexacta, matemáticamente hablando, que esta, que por ahí no tiene tanto sentido en la vida real. Entonces, tener la matemática para ver el sentido de la realidad, el sentido de los datos, e interpretarlos de mejor manera. Paso, si quieren, a estadística y probabilidad. Acá teníamos siempre una correlación en todos los años de primero ir analizando, de interpretar gráficos. Tenemos el concepto de recolectar y organizar los datos, interpretar y construir tablas y gráficos en primer y segundo año del ciclo básico. Tenemos acá, por ejemplo, un gráfico de torta, donde tenemos el porcentaje de mujeres, ¿sí?, víctimas, y acá otros, sean hombres, sean niños. Y en este, por ejemplo, gráfico de barras, tenemos en Argentina, en el enlace que tenemos citado en la diapositiva acá anterior, tenemos varias formas de organizar los datos. O sea, podemos pensar en Argentina, dice que es un país... Mujeres argentinas, mujeres Claro. migrantes y mujeres sin documentación. Exactamente. Podemos organizarlos en diferente. Argentina es un país que se clasifica que capta mujeres dentro de su territorio y las explota dentro de su territorio. También es un país de paso y que después de determinado tiempo las manda a otros países. Entonces, de las mujeres captadas en Argentina, ahí tenemos el 28,2% son argentinas, el 43,8% son migrantes, y después de otro 28% no tenemos datos del total registrado de las mujeres captadas, ¿no? Y en la diapositiva siguiente, seguimos con el mismo tema, eje de estadística y probabilidad en primer y segundo año. Tenemos en este caso víctimas rescatadas y o asistidas, que figuran en el año 2018, y tenemos los mismos conceptos: recolectar datos, organizarlos. Acá incorporamos la comparación entre diferentes sucesos. Por ejemplo, tenemos en las diferentes provincias el porcentaje de mujeres, de víctimas rescatadas o que fueron asistidas en cada provincia. Rescatadas. Sí. Y después este pedazo grande verde acá que se ve, que es Ciudad de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires. O sea, comparar, acá podemos empezar a comparar entre La Pampa, por ejemplo, o entre La Catamarca. Pampa 0.39. 0.39. En Catamarca tenemos un 0,07, no mal. En Misiones un 0,13% de víctimas. Y acá aparece también lo de analizar los datos y poder compararlos, es ¿por qué se puede dar esto? Por la densidad poblacional, por la concentración que tenemos del poder, de los círculos de mercado en provincia y ciudad de Buenos Aires, o porque acá solamente se visibilizan más los datos y en todas estas provincias los registros son o nulos o ausentes o parciales. Los conceptos por ahí que más se repiten es el de recolectar y organizar datos, que es en todo lo que hace eje, estadística y probabilidad. Estos gráficos también, cabe aclarar que los hicimos nosotros, porque no aparecen tan a la mano como otros. Y algo de probabilidad que aparece solo enunciado en el currículum y en las propuestas, es la probabilidad
jugar un poco con la probabilidad de que sucedan ciertas cosas. Entonces, si vemos solo este registro, es mucho más probable, hay 1292 sobre 1535 a contra 6 sobre 1535 de que te capten en Buenos Aires, en La Pampa. Y si vamos a las provincias del norte, el porcentaje es menor incluso que el de La Pampa. Pero no hay muchos registros de que las chicas en situación de trata, o no solo las chicas, toda aquella persona que sufra esto, muchas son captadas en el norte y en sectores vulnerables. Entonces, jugar con esta idea de qué es dato y qué es la realidad. Claro, en otro, o sea, en el eje estadística y probabilidad también está esto de la veracidad de los espacios muestrales tomados, porque no podemos sacar una conclusión muy acertada mirando un solo lado de las cosas. O sea, nosotros no podemos decir que, bueno, de las víctimas rescatadas o asistidas que tenemos acá en este gráfico, tengo más probabilidad de que me rescaten en Buenos Aires, por ejemplo, no sé, por ejemplo, ¿no? Pero en Buenos Aires, pero ¿cuántas personas hay? Hay más casos de trata en Buenos Aires, te sacan de una provincia y te llevan a otra, generalmente. O sea, la trata tiene que ver con esto, ¿no? Te captan, te trasladan, te mantienen en algún lugar. Quizás con eso de veracidad hacían alusión a las fuentes, que también Claro. siempre es interesante en este marco que estamos diciendo, decir, a ver, ¿desde qué fuente puedo decir qué información? Es parte de pensar la problemática. En uno de los conceptos que aparecen, no en el desarrollo del currículum, dice ver la veracidad de los resultados, como analizar si tienen sentido o no las cosas que te dan, los números si tienen sentido o no, y estos son ejemplos para trabajarlos, esa razonabilidad de los resultados. Claro, que no se puede, bueno, o sea, de los datos que podemos encontrar, siempre encontramos como mirando a un lado, no abarcan toda la, porque no hay datos, claramente, o sea, no hay datos fijos de decir, bueno, hay tantos casos de trata que se saben muchísimos menos de lo que en realidad hay, no trascienden, no se denuncia, entonces tampoco son muy, no se me sale la palabra. La mayoría de todos estos registros son estimaciones estadísticas. O sea, se toma una muestra del total y de ahí se generaliza de acuerdo a lo obtenido. Por eso sería casi imposible recorrer toda la Argentina, hacer un censo puerta a puerta para detectar este tipo de casos. Por eso, a partir de un muestreo general, en el universo más grande que se encuentra en Buenos Aires y provincia, porque recordemos que está más de la mitad del país ahí, se expande a las otras provincias. Pero capaz, Cristian, que lo más interesante me parece de lo que están planteando los chicos, Alexia y Joan, es esto de que aún lo estadístico es algo construido, ¿no? Y que atrás de esa construcción hay decisiones que se toman, hay posibilidades y hay muchas cosas que se cruzan. Entonces, más allá de que sea un dato estadístico, desmitificar un poco esto de cómo se construye y qué ha sido construido. Entonces, esto que ellos están diciendo, a lo mejor aparece que en La Pampa hay más trata que en Formosa, y aparece que en Formosa prácticamente no existe esto, ¿no? Y es porque los datos han sido relevados de determinada manera, no porque no exista. Es decir, esto que hace un rato Chachi nos decía, ¿no? De dudar, o que yo pensaba, bueno, ¿cuáles son de pronto los mitos propios de cada disciplina en esto de lo que es la construcción y la veracidad de esa disciplina? Y capaz que uno de los mitos más fuertes de la estadística es esto de la objetividad, ¿no? Claro, Muchas veces aparece la estadística como neutra, como que solo muestra datos. Pero ¿quién recolecta los datos y quién los ¿qué selecciona? datos recolectás? ¿Qué datos dejas afuera?
también eso es algo que se va analizando en todos Eso, los años eso. de estadística, el espacio muestral, pero referido a qué lo vas a tomar, porque también tenés que ver la densidad de población que tiene cada provincia, los datos que hay recolectados de cada provincia, no sé, la situación socioeconómica, social, todo influye. Y por ahí es difícil también en un solo gráfico, en un solo, haciendo una estadística de todo junto, digamos, meter todo junto. Entonces los vas encontrando por separado y es como empezar a relacionar, a vincular, a ver. Me parece Bueno. re importante, ya los dejamos seguir charlando con la otra parte, pero evidentemente hay una cuestión muy sensible con el mundo de la estadística y lo que ofrece como posibilidades de comprensión mejor de estas problemáticas. Tal como ustedes decían, hay un montón de cuestiones que pasan, como por ejemplo qué estadísticas tenemos y qué instituciones o personas pudieron haber generado eso, que es lo que nosotros decimos, qué fuentes. Y también hay otras cuestiones que es decir, a pesar de las fuentes, muchas veces, y digo a pesar de las fuentes, siendo consciente, en este gráfico, por ejemplo, que ustedes están mostrando de todos los colorcitos, hay una cosa que es terriblemente impactante, que me digan lo que me digan, las posibilidades de rescate hasta ahora y de lo que está registrado y con el juego de intereses que haya estado registrado, fíjense que los valores porcentuales que están dados ahí, que están puestas todas esas provincias y demás, creo que si me dicen el mayor valor porcentual es del 3% y el menor valor porcentual es, invento, porque estoy leyendo mal y de lo chiquito, el 0,13. 0.07 y Bien, 3,66. Bien, uno puede decir, ¿qué significa un 0,20? Incluso, que lo dice en términos porcentuales, 0,20 de la cantidad de víctimas que se hayan registrado fueron rescatadas. Digo, también hay otras cuestiones en las que contribuye la estadística, que en este caso podríamos decir, es muy fuerte el número que se está proponiendo y que ese número ayude a entender la gravedad de la problemática que se está proponiendo, aún pensando, porque hay veces que uno hasta puede decir, vamos a relativizar las fuentes, pero pongámoslas a las fuentes. Es decir, la fuente como tal, la veracidad también es un tema para discutir. Pero digo, la fuente como tal es un tema para discutir. Aún así, fíjense las cifras que están proponiendo ustedes. ¿Qué es lo que decimos? La matemática, más de una vez en esos intentos de la abstracción, se despega tanto de los contextos que una de las cuestiones que ustedes están diciendo con mucha énfasis que hay que recuperar, que es el tema de los significados, es decir, hablemos de significados. ¿Qué significados tiene en esta situación hablar de porcentaje que ninguno llega al orden del 5%? 5%, 5 de cada 100 personas que se identifican como víctimas pudieron ser rescatadas. Y discutámoslo incluso. Comprendámoslo con respecto a otras problemáticas también. 5% es el número que tenemos en las universidades de gente que se recibe. Digo, pongamos esos números también al lado de otras problemáticas, de todas las que queramos poner. En cualquier caso, son muy impactantes los números. Ayudémonos para que entender el número nos ayude a entender la dimensión de la problemática también, que me parece Claro, que es también por eso nosotros en todos los ejes, creo que en la primera lo pasé por alto, era lo de la pregunta reflexión para nosotros mismos y también para los alumnos que tenemos para ahora en la clase, los compañeros. ¿Cómo eso ayuda a ver una realidad? Eso. Porque la disciplina, lo venimos diciendo como teóricamente, para ver la realidad, pero la matemática, o sea, los medios de comunicación, a nosotros mismos estamos expuestos muchas veces a información matemática que se pierde como números fríos, como números neutros, o como números no políticos, y tiene todo el peso ahí, todo el enfoque. Si lo sabemos leer, tenemos otra lectura de la realidad. Bueno, seguimos porque son y 40 y le sacamos el tiempo a nuestros compañeros. Dale, sí. Yo quería agregar algo en la diapositiva anterior, que esos datos son oficiales, o sea, los lanzó el gobierno
Y uno se pone a pensar, por ejemplo, ¿por qué faltan provincias? Por ejemplo, Tucumán y Formosa no están en el gráfico. ¿Por qué será? ¿Porque no hay víctimas rescatadas o porque los datos los ocultaron, por así decirlo? Es algo que también hay que pensar en ese sentido con esas provincias que faltan, porque no están todas. Seguimos con el otro eje entonces. Este eje es el de álgebra y funciones. El concepto que usamos es el de gráficos cartesianos, representación, variables, dominio, codominio o imagen en el primero, quinto y sexto año. Este es un gráfico que se divide por los géneros, masculino, femenino, transgénero y donde no sugiere género, cómo va aumentando o disminuyendo la cantidad de víctimas según el 2019 y el 2020. En este caso, con funciones, lo importante es, lo que podemos hacer es poder ubicar puntos, tener en cuenta el sistema de eje cartesiano. Ahí podemos ver, por ejemplo, el tema de las mujeres o de los varones, más que todo que impacta más, cómo aumentó la cantidad de víctimas masculinas y la de mujeres disminuyó en el 2020. Eso es algo que para mí impacta un montón en verlo en los hombres. Yo lo tenía como más arraigado a la mujer y es impactante cómo subió bastante el porcentaje en comparación de las víctimas. Rescatamos ¿Cómo era lo de las fuentes? Por antes. favor, ¿cómo era lo de las fuentes? Por Claro. favor. Claro, sí, sí. Y ahí Es eso de aparece, que bajan. supongamos que la estadística es totalmente verídica, aparece esta pregunta. Que hayan aumentado los casos masculinos y que hayan disminuido los femeninos, ¿implica que son más los casos masculinos? Y ahí podemos trabajar y no nos vamos a abstracto ni nada. Acá tenemos en el gráfico que los casos femeninos bajaron de 450 hasta 350, un poco arriba están, pero para redondear, y que los masculinos subieron de alrededor de 60 hasta 120. Entonces ver la diferencia, porque a veces el aumento, la disminución, no es tan clara cuando se enuncia como lo que en realidad es. Y acá tenemos el gráfico súper simple. Este gráfico lo planteamos para primer año y muestra muchos datos. O sea que si hubiera subido de 50 a 51, ustedes hubieran dicho lo mismo. Aumentó en varones. Aumentó en varones. ¿Pero qué Aunque significa haya ese sido un aumento? solo caso, claro. Lo crítico es que aumentó el doble. Hay un exceso de optimismo en este informe. Yo no sé si tomaron el mismo que usé yo en la presentación, que es del 2018. Este es sobre hay que pandemia. contrastarlo. Específicamente sobre las situaciones que se dieron en pandemia. Esto no lo conocía. Acá sigue, esto lo planteamos más para quinto y sexto, yo sé que nos fuimos un poco de eje, pero era interesante. Ro, te dejo si quieres seguir. Dale. Es una manera de explicar funciones, es muy común que en matemáticas nos expliquen funciones a través de los diagramas de Venn. Esto es una fuente oficial, donde acá se divide en un conjunto de etapas por la cantidad de denuncias al 145 en época de pandemia, y se dividen en diferentes etapas. Está la pre-ASPO, que es antes del aislamiento social preventivo obligatorio, que te dice que hubo un total de 366 llamadas al 145. Bueno, iba viviendo fase por fase. También está la DISPO, y la DISPO es el distanciamiento preventivo obligatorio en el AMBA y en otras provincias que estaban en fase 2. Y lo que pudimos ver y recolectar fue que supera las 700 denuncias en todas las etapas, y en donde hubo más cantidad de denuncias fue en el ASPO, que se dio entre enero y marzo, y en la fase 3, que se dio entre mayo y junio. Y lo impactante de esto es que donde había más endurecimiento de lo que es pandemia, por así decirlo, era donde bajaba la cantidad de denuncias, y donde había un blandamiento, por así decirlo, era donde aumentaba la cantidad de denuncias al número 145. Bueno, el concepto de las funciones y Sí, perdón, en cualquier cómo, caso ahí lo cómo que afectaba a plantean la sociedad. ustedes es revisar la relación entre la cantidad de denuncias y la cantidad de casos, porque hay un montón de cosas ahí como para charlar, pero eso, es de establecer las relaciones. Bien. Seguimos. Bueno, en el siguiente eje, el de geometría y medidas, el tema principal, perdón, se plantea el sistema de unidades y equivalencias de las mismas, desde primer año, para medir y comparar medidas de longitud, volumen y capacidad. Por eso es que propusimos trabajar desde el caso de Sonia Sánchez
retomándolo, el sistema de unidades, pensando en medir las distancias de los posibles caminos que realiza a sus solo 17 años con la promesa de trabajo en Buenos Aires, lo cual que ya vimos que también en la película de Nina es la promesa habitual de trabajar en Buenos Aires, mejorar su vida y acceder a la educación, que en sus provincias, por tener una situación pobre, humilde, no pueden hacerlo. Incluso recuerdo que Sonia dijo que tenía un presente y futuro cosechero de algodón en Chaco, de donde es ella. Así fue que, de acuerdo a lo relatado, ella recorrió 946 kilómetros en un primer tramo hacia Buenos Aires, lo cual, retomando este concepto de comparar equivalencias, decidimos expresarlo en decámetros, que por ahí no es una medida muy utilizada para las distancias, y planteamos la equivalencia de que 946 kilómetros es igual a 94.600 decámetros. Este es el ejercicio típico que todos hicimos alguna vez en el secundario. Recuerdan que hacíamos tablas y trasladábamos las medidas de una medida a otra. Claro, El ejercicio típico de matemática. Claro, pensar en esa distancia, uno a los 17 años que se va de su ciudad natal con una promesa de un mejor futuro, y pensar en esa distancia, ¿qué herramientas vos tenés para volver? Estás a 946 kilómetros, es imposible que salga solo. Primero Preguntarnos también, estás captado, ¿no? preguntarnos también si ella, cuando le dijeron estamos a 1000 kilómetros de Buenos Aires, era consciente de que son 1000 kilómetros, de que son 12 horas en auto, o en auto de ahora, moderno, pensar hace años atrás, en otras condiciones geográficas, si queremos empezar a mezclar. Sí, de traslado, de todo. Claro, disciplinas. Interpretar qué son distancias. No es lo mismo decir que Juan va hasta Santa Rosa de un pueblo en una hora que decir que una persona recorre 950 kilómetros. Interpretar esos datos, y ahí aparece una problemática, una realidad sobre datos, sobre problemas típicos, como dice Cristian, que es totalmente verdad, sobre estos temas. Claro, sí. Sonia solamente tiene la certeza de que fue un viaje que duró casi un día entero. Ella no se imaginaba que eran 1000 kilómetros. Seguramente no tenía ese dato. Y esto provoca un desarraigo total de Sonia, primero porque era una nena, 17 años, y además porque no conocía la ciudad. Buenos Aires es muy grande y no conocía absolutamente a nadie. Así que por sus propios medios hubiera sido imposible zafar, salirse o salvarse de esta situación de sufrimiento y explotación. Y así fue que abajo planteamos, porque recordemos que fue trasladada nuevamente al sur, por eso hablábamos que seguramente era Río Gallegos, Santa Cruz, de acuerdo a lo que ella contó, y así fue que planteamos la pregunta, suponiendo que, o sabiendo que fue trasladada hasta Santa Cruz, considerando que de Buenos Aires a Santa Cruz hay 2.506,6 kilómetros, que lo planteamos en hectómetros, haciendo la equivalencia a 25,66 kilómetros. La consigna que planteamos es responder cuántos kilómetros recorrió Sonia desde su casa y a cuánto se encuentra de su ciudad natal. Así fue que planteamos la propuesta o dinámica de ejercicio con respecto a este eje de equivalencia entre medidas y unidades. Esta pregunta, ¿les parece mucha o poca la distancia para una persona que no sufrió esto? Porque suponemos que damos, ponele una actividad así en La Pampa, que no tuvo que recorrer esta distancia. ¿Qué representación tienen de las cosas? Bueno, creo que esto es todo de la Sí, presentación. iba a agregar que en cualquier caso, si Sonia Sánchez quedaba como un caso particular,
para ayudar a dimensionar algunas unidades de medida, como ustedes están tomando los kilómetros y algunas equivalencias y demás, si se analizaran otros casos que por casualidad están en la misma situación de permanentes traslados a distancias que son bastante complejas de recorrer, comparado, ustedes lo ponen, o en situación de las edades en que son captadas las víctimas de la prostitución y demás, pensar si es casualidad, insisto, en que traslados y distancias largas sean una estrategia de manipulación de las víctimas, acompañado de eso, de entender la dimensión de esas distancias, me parece que también es muy interesante para poder pensar en otras complejidades de estas modalidades de trata, que ustedes pueden pensar y volver a otras preguntas. ¿Serán que todas las modalidades de trata son iguales? ¿Será que lo que nosotros podemos conocer de los casos en La Pampa no fueron trasladadas? Asociar estas modalidades de traslados a otras problemáticas que uno termina diciendo, se ha conocido en los últimos días un documento muy interesante de Francia de 200.000 casos de pedestrismo, de abuso de parte de los curas en iglesias católicas, religiosas de la religión católica apostólica clásica, ortodoxa, no me sale, tradicional, y decir, y entonces también el traslado en esos casos de esas problemáticas, y el traslado y la mudanza a distancias tan largas que también las podemos medir en kilómetros, podría tener una intencionalidad. Y tiene que ver... Empecemos a relacionar un poco entre los ejes, lo que planteábamos de la cantidad, el porcentaje de mujeres de otras nacionalidades que están en trata en Argentina. Si a nosotros nos parece una bestialidad Chaco, Santa Cruz, imagínate Ecuador, Brasil, que estén en el sur, en la Patagonia Argentina. Dimensionamos nosotros con un simple dato qué es esa distancia y cómo afectan a esas personas. Esos simples datos, ¿cuánto revelan si los dimensionamos? Es decir, todas las informaciones cuantitativas, cuánta información dan más si vienen vinculadas a significados de los contextos, de las problemáticas desde los cuales los podemos analizar. De acuerdo con eso que han estado iniciando los análisis, porque como decimos siempre, tenemos mucho por seguir pensando en todo lo que nos ofrecen las disciplinas desde los conceptos y en relación a tantas problemáticas que volvemos a preguntarnos, ¿cómo es que si son tantas y tan profundas y tan complejas, es que están tan ausentes e invisibilizadas en el tratamiento de las disciplinas en la educación? Dos cositas acá, sí, para agendar. Por un lado, esta cuestión de si son curiosos y curiosas del mundo y sus alrededores, Le Monde Diplomatique es una publicación que se encarga, entre una de las dimensiones más interesantes que desarrolla, es la de territorializar o mapear con dimensiones no convencionales, por ejemplo, movimientos de los que están hablando, en términos de migrantes, en términos de explotación laboral. Se van a encontrar con gráficas, no sé, del tráfico de empleadas domésticas de América a Europa, de África a Europa. Digo, hay una tipo de dimensión... explicación, de explotaciones, todo tipo de explotaciones están graficadas y mapeadas por Le Monde. Es buenísimo ese dato, Chachi. Es un muy buen recurso que después, digamos que si bien tiene una raigambre más pensada desde las ciencias sociales, especialmente de la geolocalización, o si quisieran desde el mapeo, seguramente están las fuentes desde donde son trabajados los datos como para que ustedes pudieran procesar información. No solo por fuentes, Y sino la por otra... un concepto que se trabaja mucho en matemática, que es el de escala. ¿Cómo toman las escalas para hacer esos mapeos? Es muy, muy interesante. Buenísimo dato. Comparten con geografía, ¿no? Porque geografía tiene escala como base también para organizar el territorio. La otra pregunta era, Cristian habló varias veces de
problemas típicos en matemática. Entonces, nada, preguntarnos por qué es un problema típico, qué lo vuelve típico, y si en todas las disciplinas hay algo típico, y qué querrá decir que sea típico. Típico de la biología era el átomo, típico de la biología era... Digo, porque una expresión que la tenemos muy incorporada a nuestro lenguaje cotidiano y que nos gustaría darle otra dimensión. Lo que yo quise decir con la palabra típico, que podría ser tradicional, en el sentido de que a lo largo de todas las trayectorias escolares de todos los compañeros, o los compañeras que estamos acá, seguramente alguna vez tuvimos en matemática que trasladar una medida desde kilómetros a decámetros, por ejemplo, como hicimos nosotros. A eso me refería yo. Y también sigue apareciendo en el libro en la facultad, aunque parezca mentira, después de darnos una teoría durísima, un problema típico al final de las hojas, que dan un ejemplo de los típicos nombres de Juan y María, y te hacen hacer una cuenta simple y te dicen aplicación del concepto, y qué aplicación es, y si es solo un resumen o una síntesis de lo que veníamos viendo antes. O sea, ¿los problemas existen anterior a esa tipicidad? ¿O son típicos porque alguien los vuelve típicos para que los veamos típicos? Y no nos preguntemos otras cosas, o nos preguntemos solo desde esa tipicidad. ¡Ah, qué enrollado lo dije! Son como esos estaría ejercicios re medios interesante. mecánicos. Bueno, también. En química ahí les puse, es la típica tablita que tenés que poner el símbolo, el nombre, el número másico, el número atómico, los electrones, los neutrones y los protones, y se repite en todos lados, incluso, como decía Joana, en la universidad. Estaría re interesante en esto que planteaba Chachi hace un rato de la matriz de pensamiento, ¿no? Y de cómo se ha construido, poder deconstruir esos mitos propios de cada disciplina que han aportado a que esa matriz de pensamiento de las disciplinas sean heteronormativas, hegemónicas, y cómo en cada quien, ¿no? Bueno, no sé si va a haber tiempo para que las chicas y los chicos de inglés presenten, pero los mitos fuertísimos de nuestra disciplina tienen que ver, o sea, al menos de la enseñanza del inglés, no sé si de la disciplina, tienen que ver también con que las y les profes de inglés somos incapaces de producir un texto propio para enseñarle a nuestras y a nuestros estudiantes, porque los textos tienen que ser auténticos. Y de esa manera, ¿cómo se consolida quiénes son las les que van a escribir los textos con los que enseñemos inglés? O sea, nos borran de un plumazo, porque quienes tienen que hacer esos textos son hablantes nativos, porque así se dice, ¿no? Entonces, bueno, pensar lo fuerte que es eso para nosotras como profes de inglés, de decir, nos quedamos fuera de la posibilidad de construir qué darle a nuestros estudiantes. Y hablaban las chicas y los chicos de matemática de cómo la estadística se paraba desde determinados lugares, y bueno, y vamos viendo, ¿no?, cómo en cada disciplina hay estas tipicidades propias en la construcción. Sería re interesante que fueran surgiendo aquí para eso, para ponerlas en duda, para deconstruirlas, para darnos cuenta que han sido instalados esos modos de pensar también, ¿no? No solamente los de las problemáticas cuando las vemos en sí, sino, en el caso nuestro, la lengua es el contenido, y la lengua se vuelve problemática o no se vuelve problemática. Es como que estamos empezando a entrar a la parte más interesante. Claro. De la cosa. Ahí viene. Por ahora vamos a poner en el listadito de las palabras a sospechar, hoy vamos a poner obvio y típico. Y normal. Que son dos expresiones. Normal. ¿Cuál es la disciplina que tiene la herramienta de oro para instalar lo que es normal o no? La estadística. ¿Tiene la curva normal o no? De lo que es normal. Pero no le quites mérito a la, no le quites mérito a la todas, biología. ¿eh? Sí, y a la psicología. Y ahí para a la competir psicología. Ahí. Esa nos la disputamos todas. Esa.
Esa sí que es transversal a la lógica de construcción. Creo que lo tendríamos que poner, lo normal, como, como es tan forzada la idea de lo normal que debió recurrir al auxilio de todo el campo disciplinar. Tal cual. Porque lo normal predice las conductas, es decir, lo normal es la herramienta fundamental para el control. Miren el esfuerzo que hay que hacer. Digo, Silvia, me parece que las compañeras son, en mi reloj, le faltan 2 minutos a las 13, así que invitamos a los compañeros. Claro, nos falta computación e inglés para el jueves. Si alguien pudo ir haciendo la planillita como para ver si hubo procesos de comprensión y que ayudas mediáticas, mediadoras, algunas mediáticas también, de lo que fuimos exponiendo por grupo. El ejercicio del jueves es similar a este, con las voces de los 2 grupos que nos restan. Ponemos unas reacciones por hoy. Sí, vamos a subir un pequeño documentito de currículum prescripto en donde fui dejando algunas de las cositas que anotamos estos días, pero muy sencillo, y dejé todos los links de las orientaciones para cuando ustedes vayan a buscar trabajo, además, sepan en todas las modalidades orientadas a donde pueden ir a trabajar, además de los 3 ciclos. Ahí está. Y el jueves entonces, después de la exposición de los grupos, nos metemos, damos un pasito más y nos metemos al currículum oculto, ¿no? Un poco a empezar a encontrar dimensiones de esto que estamos viendo, que no sabemos quién oculta, dónde lo mete, abajo de la alfombra, atrás de la puerta, al fondo del patio, quién oculta qué cosa. Nos vemos el jueves, nos vemos el miércoles con algunas